This episode is brought to you by LifeLock. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in places that could expose you to identity theft. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, their US-based restoration specialist will fix it, guaranteed or your money back. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Era un buen tenedero. Mantenía el barco bien fondeado y la bahía en forma de concha, el mejor lugar para estar protegidos de los furiosos vientos del oeste que durante esa época del año suelen soplar por la zona. Después de varios días a la espera de la entrada en puerto para la descarga del mineral que atiborraba las bodegas, no era difícil que el tedio y la nostalgia fuesen penetrando no solo en el ánimo, sino también como un efluvio denso e invisible entre los remaches de la estructura y los mamparos. Incluso el enorme buque parecía con ganas de estar amarrado en el puerto base y no allí, tan lejos de casa. El jefe de máquinas y todo el personal a cargo de que las tripas de aquel gigante de los mares digiriese las toneladas de carbón necesarias para hacerlo boquear por sus chimeneas, mantenían a raya los niveles de gases y fluidos. Arriba, en el puente, labores de mantenimiento hacía de los oficiales un reducido grupo de jóvenes más bien despreocupados, pero siempre atentos a la voz de su capitán. En cubierta, los fondeos eran aprovechados para dar una mano de pintura por aquí, o la puesta a punto de cualquier elemento significativo para la correcta navegación por allá. El radiotelegrafista enmudeció durante aquellos días. En la cocina, como si de las entrañas mecánicas del barco se tratase, la actividad era especialmente intensa, y el sonido característico de los útiles al chocar recorría la eslora de proa a popa y la distancia que separaba el palomar de la sentina. Era prácticamente lo único que se oía, a falta del chirriar de las plumas de carga o del vocerío que siempre se hace presente durante las maniobras de estiva y desestiva en el puerto. El olor que llegaba de los fogones no era el de siempre, no correspondía al aroma propio de un guiso de lentejas o garbanzos, no. Para las pituitarias más sensibles, las emanaciones culinarias de aquel atardecer melancólico, fondeados frente a una ciudad desconocida para la mayoría de los tripulantes, venían cargadas de matices y sutilezas que solo el cocinero de a bordo podía conseguir para aquella noche tan especial en la que todos, capitán, oficiales y marinería, compartirían la misma mesa, e incluso brindarían juntos, por ellos, por el hijo del buen Dios que volvería a nacer, y por la familia ausente. Sobre todo, por la familia ausente. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El capítulo de hoy pone la proa a la Navidad, que ya está próxima. Por ello recordamos a todos aquellos que se encuentran en la mar y pasarán las fiestas alejados de los suyos. Nos ponemos en contacto con Ramón Arguibay, capitán del buque Hospital Juan de la Cosa, barco que no dejará de cumplir con sus obligaciones, que son las de atender a quienes requieran asistencia médica o de cualquier otra índole, siempre con la finalidad de salvaguardar la supervivencia y la vida en la mar. La profesionalidad de su dotación, así como el impulso vocacional que les motiva a llevar a cabo su trabajo, lo convierten junto a la Esperanza del Mar en el barco refugio para enfermos o aquellos marinos que sufran alguna lesión. Independientemente de la gravedad de la situación, los medios con los que cuenta el Juan de la Cosa son los de un hospital en toda regla, pero eso sí, con una proa y una popa. Los patrones de la Vendée Globe tampoco pasarán las Navidades en casa, aunque por motivos bien diferentes. De los 40 barcos que tomaron la salida el pasado 10 de noviembre, 36 siguen en regata. Las prestaciones que alcanzan y el buen hacer de los regatistas están convirtiendo esta edición en una de las más disputadas que se recuerdan. De ello hablaremos con Juan Meredith. En este episodio, en Historias del Museo, pues vamos a entrar a visitar el Museo Naval de Madrid, por historia, contenido y la relevancia de la inmensa mayoría de las piezas expuestas. El Museo Naval de Madrid es visita obligada si te acercas por la capital y te gusta la navegación. Con Enrique Esquivel, subdirector del museo, recorremos sus salas. No nos olvidamos de los libros de Librería Robinson, ni de los personajes de las Españas de ultramar y sus exploraciones, ni por supuesto de los comentarios de Roberto Bucetas, que hoy pone su atención en el conocimiento y correcto manejo de las señales acústicas y luminosas que recogen el RIPA para situaciones de visibilidad reducida.
Comenzamos, no sin antes recordarte que si vendes productos náuticos u ofreces algún servicio vinculado a la navegación, podemos ser tu mejor plataforma para contactar de forma directa con tus clientes. Nos dejamos asesorar bien en materia de podcasting de la mano de un profesional, de José Antonio Gelado. Y estamos creciendo. Anúnciate con nosotros. Venga, vamos allá. Fue construido aquí, en Gijón, y entró en servicio en el año 2006 para prestar asistencia sanitaria a los profesionales de la mar, pescadores, pero también barcos mercantes y cualquier otro navegante que precise de sus servicios y que se encuentre faenando entre los paralelos 30 y 50 o navegando por el Atlántico Norte, Golfo de Vizcaya o a la altura de las Azores, zonas en las que opera el buque hospital Juan de la Cosa. Todos los profesionales a bordo cubren cada campaña con un solo objetivo: atender y cuidar a quien lo necesite y, llegado el caso, salvar vidas. Hablamos los próximos minutos con Ramón Arguibay, capitán del Juan de la Cosa, barco cuya actividad no descansa ni siquiera en fechas tan señaladas como son las de Navidad. Capitán Arguibay, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal ustedes? Pues muy bien. Seguro que mejor que ustedes, que están navegando. No sé a qué altura están ahora mismo. Nada, nosotros estamos de maravilla. Gracias a Dios, los que estamos aquí es una vocación. Sí. Creo que hay un dicho de Confucio, además, si no me equivoco, que dice que aquel que está haciendo lo que le gusta, aquel que hace que realiza una actividad vocacional, creo que no ha trabajado en su vida. Así es, así es. Usted, como buen marino, donde está a gusto y feliz es en la mar, ¿no? Imagino que como sus compañeros de dotación también. Pues la verdad es que sí, o sea, estamos como se diría, en nuestra salsa, ¿vale? Estamos en nuestro barco, estamos en nuestra casa y haciendo una labor vocacional de la que disfrutamos en el día a día. Y digo, muy arropados por todos nuestros compañeros. Esto es una labor de equipo a los que intentamos darles el mejor servicio y ellos mismos, ya digo, aquí es una labor de equipo. Nosotros cuidamos de ellos y ellos cuidan de nosotros. Qué bueno. 75 metros de eslora, Ramón, y 14 de manga para un barco que carga a salud. ¿Cuáles son las características principales del Juan de la Cosa y qué requisitos ha de cumplir como barco hospital? A ver, Juan de la Cosa fue diseñado, digamos, con el principio de vamos a crear un hospital flotante, ¿vale? Un hospital para que flote, para que pueda prestar servicio en la mar, necesitamos que esté arropado por una estructura de un barco. Ese fue el principio del Juan de la Cosa. No es que hayamos, no como en el caso del primer Esperanza del Mar, que como bien saben ustedes, el segundo, y este fue, el mismo criterio que cuando se hizo el segundo Esperanza del Mar, pero el primero era un barco al que se preparó, al que se modificó para que diese un servicio como buque hospital. Los segundos buques, tanto el Esperanza del Mar como el Juan de la Cosa, la filosofía era la contraria: vamos a crear un hospital en el mar. Entonces, pues la filosofía es crear un hospital lo más completo posible y a la vez crear alrededor de ese hospital pues un barco que acoja ese hospital flotante. Y las medidas de Juan, o las dimensiones principales del Juan de la Cosa, pues como bien ha dicho usted, son una eslora de 75 metros de largo, para los que gente que esté oyendo el programa, que no sea de la mar, tenemos una longitud de 75 metros, una eslora de 75 total, una manga o el ancho del barco, que son unos 14 metros. Después, simplemente, curiosidades de este barco, pues que no tenemos timones, contamos con 2 propulsores azimutales, con paso variable. Dado que se trata también de un buque hospital y para lograr una mayor confortabilidad a la hora de que el servicio sanitario pueda trabajar, contamos con unas aletas estabilizadoras que van en sus estiras dentro del casco y cuando son necesarias por condiciones de mar se extienden y le dan una mayor confortabilidad. Yo digo, aunque habitualmente hablamos de estabilidad, lo que hacen es que la vida a bordo sea mucho más tranquila. Sí. A mayores de eso, pues también tienen un tanque de compensación para evitar los balances, para amortiguarlos.
Y esas son las características principales del Juan de la Cosa. Ramón, cuando hablamos de barco hospital, ya nos lo ha dicho usted, hablamos de meter un hospital en un barco, ¿no? Tan importante, digamos, es el contenido como el continente. Y en este caso, ambas tripulaciones, la sanitaria, por decirlo de alguna forma, y la dedicada a la navegación y mantenimiento del barco, en tierra, digamos que pertenecerían a ámbitos muy distintos, ¿no? A bordo del Juan de la Cosa, el asunto es sin duda muy diferente. Sí, a ver, yo creo que no. Yo creo que como en cualquier hospital o como en cualquier otra organización, realmente algo complejo como puede ser el barco, que yo digo, hay como cualquier empresa, lo que tiene que contar es con especialistas en cada una de las facetas, en cada uno de los sectores que necesita para que ese conjunto funcione adecuadamente. Yeah. Entonces, ya digo, los médicos son sanitarios y más, gente que les gusta la profesión de marino, gente que está ligada al mar, pero ante todo son sanitarios. Y después aquí a bordo, tenemos la gente de máquinas, tenemos la gente de cubierta, y hay diferencia entre la oficialidad de puente y la marinería, dentro de las que también hay una división, hay una especialización en tema para buceos, de los marineros buceadores. Después tenemos la parte de fonda, también con todos sus miembros. Ya digo, es un pequeño puzzle que entre todos logramos que esto funcione, que esto cumpla con el cometido que tenemos. Claro que sí. El trabajo en la mar es duro y sacrificado. En un barco hospital requiere además compromiso, porque a veces está en juego la vida de las personas, ¿no? ¿El equipo hospitalario a bordo está especialmente seleccionado para la vida en la mar, Ramón? Pues la verdad es que sí. Ya digo, aquí todo el mundo viene con esa mentalidad. Y además es esa satisfacción realmente de poder ayudar a los demás. Ya. Efectivamente, en el mundo sanitario, cuando hablamos del mundo sanitario, sea en tierra, sea en la mar, sea donde sea, siempre están para echar una mano a los demás, ¿vale? Pero aquí más que nunca. Dese cuenta además que, bueno, el buque, cuando se diseñó, cuando se creó, lo hizo bajo unas especificaciones que figuran en toda la documentación del barco, ¿vale? El barco no, aunque habitualmente estamos hablando de un barco hospital, ¿vale? Porque todos asociamos la salud con el tema hospitalario, con el tema sanitario. Lo que tenemos que tener muy claro es que tanto el Esperanza del Mar como el Juan de la Cosa son buques sanitarios, parte hospitalaria, de salvamento, buques de salvamento y de asistencia marítima. Y todas las partes son importantes, especialmente cuando se está hablando de barcos. Los barcos no dejan de ser pequeñas islitas que están ahí en el mar, que están en el océano y que pueden tener cualquier tipo de emergencia. Y para eso España, que es el único país, y luego a nivel europeo y de los muy pocos a nivel mundial, que tiene este tipo de barcos, está para echar una mano en todas esas facetas. Ya digo, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito de salvamento, como en el ámbito de cualquier otra contingencia. Ahí entra todo lo de que es la asistencia marítima. Ya. Hablando de la mar, ya hemos comentado, ¿no? Es un entorno hostil en muchas ocasiones. La pesca quizás sea uno de los ámbitos con más siniestralidad. ¿Es así? ¿Estamos en lo cierto? Yo le diría que no. Francamente. A día de hoy yo creo que no. Uh-huh. A ver, partamos de la base de que si la siniestralidad la ligamos a la dureza del trabajo, evidentemente, cuanto más duro es un trabajo, más riesgo existe de que haya un accidente. Pero desde la creación, o desde que España empezó a trabajar, a asumir todo lo que decían y las modificaciones de las leyes de prevención de riesgos laborales, la verdad es que no se parece nada a la asistencia sanitaria, el índice de accidentes actual de los últimos, casi le diría de los últimos, o la última década, a la década de los 90, cuando empezó el servicio en el norte. No se parece absolutamente en nada. Era como cuando nos dejaban fumar en los aviones, en los autobuses. Hoy no se pasa a nadie por la cabeza. En aquel momento también estaba permitido el alcohol a bordo de los barcos, y a veces pasaba también en tierra. En los trabajos duros no había nada mejor que un desayuno en el que no faltasen unas gotitas para calentar el cuerpo. Bueno, todo eso, se quiera o no, con duras jornadas de trabajo, que lo son en un ambiente hostil, como es muchas veces la mar, lógicamente propiciaba que hubiese más accidentes de los que hay hoy en día. Hoy en día, sigo diciendo, hay accidentes, sí, pero como los puede tener cualquier otra profesión. Si valoramos la dureza de esa profesión y los riesgos de esa profesión, bueno, pues ahí sí que podemos decir que en la mar
hay más accidentes, pero simplemente en eso, o sea, no porque haya... porque que el nivel que tengamos de seguridad sea inferior a otras profesiones. No, simplemente porque, bueno, es una profesión con más riesgos. Sí, bueno, ciertamente ha sido usted además testigo de la decadencia de la flota pesquera en cuanto al número de barcos que faenan, pero también de lo mucho que ha mejorado la seguridad en los pesqueros, claro, sí. No solo los pescadores hacen uso de las instalaciones del Juan de la Cosa, ¿verdad, Ramón? No, a ver, el Juan de la Cosa está está al servicio de cualquier barco que necesite ayuda y que lógicamente nos llegue esa necesidad de ayuda. Esa necesidad de ayuda a día de hoy, bueno, antiguamente venía únicamente por las telefonías o por los equipos de UHF, con los primeros Inmarsat, después todo fue cambiando. A día de hoy, bueno, pues ya sigue llegando o entrando esas necesidades de asistencia a través de las fonías, que han bajado mucho, a través de los VHF sí, porque es flota que estamos en proximidades, pero mayoritariamente está entrando a través de los teléfonos. O sea, la fonía se queda casi como un instrumento, una herramienta de emergencia, ¿vale? A día de hoy, todo el mundo, gracias en los últimos años a la bajada de precios en lo que suponen las comunicaciones, la voz, mediante datos, todo el mundo, el que más, el que menos, ha instalado pues un equipo que le permite tener, y bendito sea, ya digo, para ellos especialmente conexión con la familia. Esa mensajería que te permite estar en contacto con los tuyos, ver a los tuyos, contactar con... Y a través, ya digo, de las nuevas, medios de comunicación es como nos están entrando hoy la mayor parte de las llamadas. Especialmente, ya les digo, el 90% de las llamadas entran a través de telefonía WhatsApp. Ramón, ¿y cuándo y cómo se decide la hospitalización de un marino o un navegante? ¿Cuál es el protocolo habitual que se sigue? A ver, el protocolo habitual, todo eso depende igual que en tierra, todo depende de los sanitarios. Usted acude a un servicio sanitario en tierra, tiene una valoración médica y ese médico es el que dice, pues mira, se va usted a urgencias, o si ya esa valoración médica se la hacen en el hospital, le dicen, mire, tiene que quedarse aquí hospitalizado. Aquí ocurre lo mismo. Aquí normalmente lo primero que tenemos siempre es una consulta radiomédica. Esa consulta radiomédica, si los médicos ven que el proceso lo exige, va a dar lugar a una consulta ambulatoria. Si el paciente se puede trasladar, vamos a ir a por él. Nos lo traemos al hospital, aquí se hacen las pruebas que le sirvan al equipo médico para completar ese diagnóstico que ya habían intuido previamente, y en función de los resultados que tengan y de esa valoración del paciente, pues deciden, capitán, este señor se nos queda hospitalizado. Y a partir de ahí lo que ellos vayan indicando. Ya. ¿Y cuál es el radio de acción para una efectiva atención? Si hablamos del Atlántico Norte, Azores y Golfo de Vizcaya, la superficie es extensa. En el caso, por ejemplo, de encontrarse en Azores y recibir un aviso que requiera hospitalización en una latitud próxima, por ejemplo, al paralelo 30, ¿no? ¿Cómo se actúa en estos casos? A ver, primero hay que partir de la base que, lógicamente, usted lo ha dicho, la zona de actuación de los barcos o del barco, que ya digo, tanto Esperanza como nosotros tenemos unas zonas muy amplias. Sí. El Instituto mes a mes nos va designando la zona realmente de la flota a la que atender. Eso ya nos va enmarcando o ya nos va confinando un poco más la zona de actuación. Vale. ¿Cómo se mueven realmente estos barcos? A lo largo del año, efectivamente, sí que cubrimos toda la zona que usted está relacionando, pero lo importante es saber en cada momento del año donde contenemos una mayor concentración de flota pesquera. Donde hay esa mayor concentración de flota pesquera es donde normalmente nuestras órdenes de operaciones nos aconsejan el desplazamiento. Nos movemos ahí y estamos pendientes principalmente de esa flota. Seguimos sus desplazamientos, tratamos de coordinarnos con ellos y dependiendo de el tipo de pesquería que estén haciendo, pues ya las distancias se reducen o por el contrario realmente son muy amplias, ¿vale? Por ejemplo, porque ahora ya hace unos años que no vamos, pero cuando estábamos trabajando con los espaderos en la zona de Azores, que había bastante flota, sí. Nuestro objetivo, nuestra meta era simplemente que cualquier urgencia se pudiese resolver en menos de 24 horas. Y aunque parezca mucho tiempo,
es un tiempo ridículo. Si pensamos que estamos hablando de palangres, para aquella gente que no sea habitual de la pesca, que no conozca lo que es el arte de pesca de palangres, como si estamos extendiendo un carretel, o sea, todo un hilo de un ovillo de hilo, y ese ovillo de hilo que va con un montón de anzuelos, según como hayan planificado la pesca. Hay que pensar que un aparejo medio de un palangrero en torno a los 30 metros en la zona de Azores larga el día del orden de las 55 millas, más o menos. Uh-huh. Lógicamente, aunque haya concentración de pesqueros, les exige cierta coordinación y cierta dispersión, porque si no se estarían cruzando los palangres. Son artes de deriva. Entonces, el hecho de que se estén cruzando de formas no muy ortodoxas supone perder aparejo, perder tiempo de pesca, perder pesca, supone un montón de inconvenientes. Eso es lo que nos exige a nosotros, que estemos lo más coordinados con ellos para situarnos de forma estratégica y, como le decía al principio, en ese caso llegar a cualquiera de las personas que tenemos la responsabilidad de estar cuidando en menos de 24 horas. No ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando estamos hablando del bocarte. El bocarte son grandes concentraciones de barco. A lo mejor tenemos prácticamente a la flota. Si se ha tocado pescado y realmente hay unos buenos bancos en una zona determinada, es que a lo mejor tenemos toda la flota concentrada en una zona, por decirle algo, de 5 millas, de 10 millas, un radio de 10 millas, ahí tenemos 2.000 personas, 2.500 personas. Eso es mucho más sencillo, que a la vez se dificultan las intervenciones porque son nocturnas, se ocurre una emergencia, hay un montón de redes en el agua, hay que acceder hasta ahí, a lo mejor el barco tiene que salir, el barco no puede salir porque lo que ha acaecido ha ocurrido justamente cuando tienen el arte metida en el agua, con lo cual no se puede virar o tardan un tiempo. Bueno, que todo tiene su complejidad. Sí, ya sí. le digo, lo de recorrer todo el espacio que realmente tenemos asignado va en función de las campañas. Cuando se está a la espada se está en una zona, cuando estamos en época de invierno, que estamos más bien con la zona de arrastre, palangre, estamos en otra, con el cerco se trabaja en otra, cuando estamos al bonito, depende de la migración del bonito, trabajamos a lo largo del mes en distintas zonas. Todo va en función de las concentraciones de los barcos de pesca. La labor del Juan de la Cosa es cuidar de personas. ¿Lo hacen también de barcos? Quiero decir, ¿hacen algún tipo de remolque o asistencia similar a embarcaciones que pueden verse en apuros? Sí, el compromiso de Juan de la Cosa o de Esperanza del Mar, de los barcos del Instituto con la flota, es que nadie se puede quedar tirado en el mar. Sea planteen lo que planteen, o sea, sea lo que sea, algo hay que hacer. O sea, hay que salvar vidas, en la medida que se puede también hay que salvar bienes, entonces se hace todo lo que esté en nuestra mano. Con lo que tenemos a bordo, con los medios que tenemos, hacemos eso, desde hacer un remolque, si nos vemos en obligación de hacer el remolque, hacer un buceo para sacar un aparejo o un cabo de una hélice, dar una aguada, dar combustible, atención médica, mandar a los compañeros de máquinas que hay una avería en el barco que nos reclama, pues a lo mejor de la instalación frigorífica, que se ha roto algo, necesitan cualquier pieza, intentar reparar, sustituir. Hay que dar solución a cualquier problema que se nos plantee, mejor o peor, pero hay que salir del paso. Que ese barco llegue con seguridad a tierra, si no lo hemos podido solucionar de una forma realmente eficaz, llegue a tierra y que ahí ya solucione lo que hemos parcheado nosotros de una manera ya definitiva. A lo largo de su vida profesional, seguro que ha tenido intervenciones de toda índole y condición. ¿Recuerda la actuación más comprometida? ¿Se puede conocer, se puede saber, Ramón? A ver, hemos hecho de todo. Hablar de la más comprometida. Sí. Se lo pongo difícil. Es muy difícil hablar. No, a ver, hemos tenido de todo, ¿vale? Sí. Hemos tenido de todo. Hemos tenido... a ver, por decir algo, bueno, pues mire, especialmente con embarcaciones deportivas, eso justamente en zonas relativamente, en la mitad del Atlántico, pero bueno, relativamente como punto de costa más cercano a Azores, a más de radio de helicóptero, a más distancia de un radio de helicóptero, que lo valoramos en torno a las 200 millas, a lo mejor estamos hablando de que estamos a 300 y algo millas del punto de costa más cercana, que en este caso sería Azores. Y bueno, pues un velero, 2 personas a bordo, de las 2, uno era, digamos, el patrón, el titular, el que conocía cómo navegar, y el otro era simplemente un acompañante. Sí. Un accidente a bordo del profesional y bueno, y que se pasan toda la tarde-noche despidiéndose de su familia.
Caray. Con el teléfono que tenían Inmarsat de tarjeta y esto ha dado para lo que ha dado, sin más. Es una emergencia de coordinación entre distintos servicios de salvamento. En este caso, el velero era de bandera francesa. Francia contacta, no recuerdo ahora el orden, ¿vale? Pero fue una operación triple entre Francia, Portugal, porque estábamos en aguas portuguesas de cobertura de rescate, sí, y España, que era el que ponía el barco, que era el Juan de la Cosa. Se coordinó las posiciones que puede dar un velero, que es buscar una aguja en un pajar, y en esa ocasión, hemos tenido suerte y nos hemos pinchado con esa aguja. Entonces, pues ya digo, esas personas, además recuerdo el día, era un día completamente cerrado, casi en niebla, con llovizna, un frente cálido que teníamos encima, una visibilidad muy baja, con viento, una operación muy complicada. Se pudo salvar a la persona o a las personas, se pudo rescatar el velero, se pudo hacer de todo. Y ya digo, fue una operación de las que uno dice, Dios mío, hemos tenido suerte, francamente. Bueno. Ellos y nosotros, porque era muy difícil saber por encima, ya digo, cuando le pasan una situación, pues cada 6 horas después dónde puede estar derivando, que no, era un velero incontrolado. Vale, fue una apuesta un poco de vamos a ir por aquí y a ver si tenemos suerte. Esa fue una de las más de las que quedan ahí en la memoria. Como esa, pues seguramente ha habido más, pero de las que uno recuerda, y recuerdo así de pasada, ¿vale? Sin entrar en detalles, porque todas las operaciones son muy agradecidas cuando alguien está en apuro, son aquellas a las que, por mala suerte, por lo que sea, no hemos llegado a tiempo. Ya. Esas son las que realmente, por suerte, apenas se cuentan, pero esas son las que a uno como profesional le quedan grabadas, ¿vale? Es decir, Dios, y esta vez no llegamos, ha sido imposible, y siempre estás ahí dándole vueltas a la cabeza con el remordimiento de que falló, pudimos haber hecho algo más, y te das cuenta que no, que simplemente, la vida es así, las condiciones de mar son las que son, intentas eso, proteger a todos, salvar a todos, pero a veces es imposible. Y eso es lo que marca, realmente, eso es lo que queda grabado. Lo otro, buenos momentos en todo momento, valga la redundancia de la expresión, y alegría siempre que se puede echar la mano a un compañero. Usted apela mucho a la suerte, pero cuando un trabajo como es el de la tripulación, ¿no? El de la dotación del Juan de la Cosa es salvar vidas, pues hay que estar en manos de profesionales, ¿no? Y yo creo que ustedes lo hacen sobradamente, porque ¿cuántos años lleva de experiencia navegando en el Juan de la Cosa, Ramón? Pues mire, el Juan de la Cosa, a ver, yo es que en el ámbito sanitario fue una droga, ¿vale? Cuando terminé después de hacer prácticas, después de meterme en el mundo de las operaciones especiales, estuve en Supply, estuve demás, y de casualidad, una de las empresas en las que he estado fue de los que fletaron, o tenían fletados los barcos anteriores al Juan de la Cosa. Entonces, a mí me enganchó esto de la asistencia sanitaria en la primera época, casi, en el año 95. Yo estaba en los barcos que en aquel momento fletaba el instituto, en el año 95 y 96. Después se perdió el contrato, después lo volvimos a ganar con otro barco en el año 2002. Del 2002 al 2006, que fue cuando se dio el relevo al Juan de la Cosa. En el 2006 estuve el primer año de nacimiento del Juan de la Cosa con ellos. En el 2007 marché a otra empresa. Y después regresé aquí en mayo del 2011, y desde el 2011 hasta ahora. Unas poquitas millas. Sí, así es. Bueno, alguien dijo alguna vez que no hay que confundir precio con valor. La seguridad de la navegación, saber que ante cualquier emergencia sanitaria hay profesionales en la mar velando por la buena salud de marinos, marineros y navegantes, no tiene precio y sí un valor incalculable. Por eso hemos puesto nuestra atención, como hiciéramos el año pasado con el barco Esperanza del Mar, en este caso en el buque hospital Juan de la Cosa, a bordo del cual se vive la Navidad, atentos todos los que trabajan en él, a cualquier emergencia que pueda darse en la mar. Con su capitán hemos hablado, con Ramón Arribay, a quien agradecemos mucho estos minutos y felicitamos las fiestas, por supuesto, y deseamos buena proa para 2025 a toda la dotación del Juan de la Cosa. Ramón. Igualmente a ustedes y a todos los que hacen el programa. Todos los mejores deseos para el año que viene, que pasen unas felices fiestas y muy buena proa en cualquier cometido que tengan que afrontar. Un abrazo muy fuerte y que no tengan muchas intervenciones. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes también y muchas gracias por la entrevista.
A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody, to give him a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing, yeah. It's Merry Christmas, baby. Ooh, yeah. There's room at the table for big and for small. All the fire is popping, the chestnuts are cracking, yeah. Merry Christmas, baby. Juan Meredith, feliz Navidad. Christmas, baby. Bueno, feliz Navidad a todos, sí. Sí, sí. Oye, ya sabes, bueno, nosotros es que estamos en modo Merry Christmas y nos acordamos de las personas que pasan la Navidad en la mar. Lo acabamos de hacer con Ramón Argibay, capitán del Juan de la Cosa, y lo vamos a hacer ahora porque no olvidamos que la Vendée Globe sigue su curso con, digamos que con el grueso de la flota al sur de Australia y una reñidísima cabeza de regata con Charlie Delang, Joan Richomme y Sebastián Simón en un pañuelo. Juan, vaya cómo están estos tres primeros puestos, ¿no? Pues sí, la verdad es que está tremendamente emocionante. Hace apenas, horas, vamos a decir horas, porque sí, han pasado ya más de 24. Sí. Llegaron a estar el trío de cabeza a una separación de 2 millas y media en lo que era distancia a llegada. Realmente estaban, Charlie y Joan estaban a una distancia de menos de 1 milla, estaban a la vista. Y de ahí al tercer clasificado estaban a unas 70 millas, que estaba más al norte. Está muy emocionante. Y por detrás también había pelea cuerpo a cuerpo directamente. Sí que es cierto que en las últimas horas algunos han apretado acelerador. Charlie Delang vuelve a estar en cabeza con casi unas 20 y tantas millas, 30 millas a Sí. Joan Richomme. Quería decirte que es alucinante. Es decir, en el momento en el que estamos hablando, en las últimas 24 horas, Charlie Delang ha hecho 24,8 nudos de media, que me ha dado por multiplicar, son 595,44 millas. Así que van a pasar Papá Noel les va a coger en el Atlántico. Oye, no hay límites para la velocidad a vela, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Es alucinante. Es tremendo cómo están yendo. ¿Qué supone todo eso? A efectos de todo. Es decir, Sí. ha cambiado los protocolos médicos. Es decir, ahora mismo uno de los accidentes que pueden tener es un impacto, como si estuvieran en moto. De hecho, los que estemos viendo vídeos, vemos que van constantemente con cascos para proteger la cabeza, Claro. y también para proteger los oídos, porque otro de los problemas que están teniendo es los decibelios que hay en esos barcos constantemente. Y es así hasta atrás. Es decir, realmente mirando un poco la lista de velocidades de las últimas 24 horas, hay muchos barcos que están en torno a los 20 nudos de media, que es apabullante. Sí, sí. Si uno se fija en el tracker de la regata que podemos ver en la página web de la organización, vemos que toda la flota, digamos que sigue la ortodrómica fielmente. ¿Esto es una exigencia de la organización o es pura coincidencia? No, es coincidencia y de hecho se ven cosas muy interesantes. Es decir, ahora mismo, tal cual está, es una autopista, literalmente, es una autopista alemana. No hay control de tráfico, de velocidad. Para los 3 primeros van a llegar a Cabo de Hornos, están a unas 2.700 millas en el momento de grabar esto, y el primer clasificado, que haciendo más de 500 millas diarias, pues bueno, ya te puedes hacer una idea. Por detrás, a unas 700 millas, viene ese pelotón entre el cuarto y el 10º. Vamos a ponerlo. Luego hay una que está ahí intentando engancharse, que es Justine Metro, que
ha tenido algunos problemillas, pero que está ahí intentando engancharse, y luego hay una calma enorme. Y ahí se separa una pareja que lleva junta desde el principio, que son Samantha Davis y Clarisse Kremer, que han estado pegadas a la vista durante semanas y que ahora mismo he visto que han tomado una decisión táctica diferente. Clarisse está aguantando un poco más hacia el sur y da un bordo al norte Samantha Davis, buscando un poco más de intensidad, porque el anticiclón que se ha instalado al este de Nueva Zelanda y que yo ayer pensaba que se iba a deshacer pronto, bueno, pues coge un cierto protagonismo y hace que los de cabeza todavía se disparen aún más y que los que estén por el otro lado estén peleando porque una borrasca mueva ese anticiclón. Así que está realmente emocionante. Sí, sí. En las últimas jornadas, bueno, hemos asistido a jornadas de tiempo realmente duro, ¿no? Parece que ahora están navegando en condiciones de viento relativamente estables, algo que entiendo que seguro que los patrones agradecerán y sin duda los barcos también. Pero hagamos un cálculo diferente. Sí. Estos barcos donde más están sacando la prestación es en un rumbo de través. Ese rumbo de través, estamos de vientos reales, hablamos. Estamos hablando que es un descuartelar en un rumbo de viento aparente. Es decir, que esos 20 nudos, digamos, que están teniendo, la parte de cabeza, estás haciendo velocidades medias de 22, 23, 24 nudos. Es que estás viviendo todo el día con más de 26, 27 nudos de viento aparente. Sí. Llevan semanas viviendo en esas intensidades. Son los catamaranes de hace 10, 15 años. Es tremendo cómo están navegando y eso afecta a la vida a bordo, bueno, creo que en lo que dijo Iván Buñón, ¿no? El regatista que ganó la Mini Transat del año 95. Es la primera vez que van a llegar regatistas más blancos de tez, ¿no? A la llegada que como salieron, ¿no? Porque como tienen que ir dentro, porque realmente fuera son barcos tremendamente expuestos, pues bueno, es otra forma de navegar. Juan, ¿y cómo se comportan estos barcos con foils en condiciones de muy mala mar? Me encantaría decirte fielmente cómo es. Eso significa que nunca he podido navegar en uno de ellos y me encantaría. Sí. Bueno, si comparamos con hace 4 años, la diferencia es abismal. Para bien los de ahora. Hace 4 años realmente estaban muy igualados con los barcos. Jean Le Cam quedó cuarto al final en la regata y fue una regata de igual a igual en el sur. Ahora mismo ya no. La evolución electrónica es tremenda. Los pilotos Marintec, que ya tenían prácticamente toda la flota, pero que ahora deben llevar todos. Han evolucionado, el sistema de trimado de esos foils también ha mejorado y bueno, es que estamos viendo, como te decía, velocidades de 20 nudos, de 22 nudos en la mitad de la flota. Entonces, eso es que los barcos realmente lo soportan, que aguantan y que navegan. Insisto que al final vemos que apretan más cuando van con entre 18 y 22 nudos de viento real de través, es cuando más rápido se está viendo cómo navegan estos barcos, pero con 40 y 50 nudos a un largo, una popa, se siguen portando bien. Bueno, hay un palo roto, no lo olvidemos. Sí, sí. Pip Hart se le ha caído y si es como tal cual ha contado, bueno, iba foileando, iba volando y cae en una ola y en el frenazo el palo se queda y bueno, y eso también tiene mucho que ver, ¿no? En los impactos. Juan, un dato que te gusta dar es el de los abandonos. Tan solo ha habido 2 hasta el momento, ¿no? No me gusta nada. Bueno, quiero decir que lo sueles destacar. Habitualmente lo destacas en tus vídeos en YouTube y bueno, es algo que hablas. Positivo, ¿no? Claro. Claro, eso digo. Positivo porque sí, me encanta ver que una regatas como es la Vendée, que haya tan pocos abandonos. Sigue habiendo pocos, siguen siendo muchos. Uno solo ya era mucho, así que, pero sí, hay 4 barcos que ya no pueden continuar. De 40, siguen siendo 36, sigue siendo histórico a estas alturas. Hay muchos hechos históricos, pero bueno, hablando de bueno, pues ya sabíamos en su día a Maxime Sorel, a Louis Bourton y a la siguiente fue Pip Hart, que me dio realmente mucha pena. Además estaba haciendo también una muy bonita regata, igual que hizo hace 4 años. Y el cuarto no te puedo decir el nombre. Es el
creo que es búlgaro, húngaro, no lo sé, con un nombre que me niego a repetir aquí, que era el que iba el último, muy, muy destacado, y que reportó un problema de jarcia, de Ovenkes parece ser, y que ha entrado sin más contratiempo en Sudáfrica. Ya te digo, es que no me atrevo a decir el nombre porque se me va a hacer un nudo la lengua. Oye, y respecto al material, ¿hay que esperar a doblar el Cabo de Hornos, subir el Atlántico? ¿Ya estamos en la fase crítica de su agotamiento? ¿O eso se viene arrastrando desde que afrontasen condiciones tan duras en jornadas atrás, como decíamos antes? Por delante nadie cuenta nada, evidentemente, sí. Porque no lo pueden contar. Sí. Cuando vas prácticamente a la vista, cuando los 3 primeros ahora mismo están a menos de 70 millas uno de otro, poco se puede decir, ¿no? Es la regata del ice, todo el mundo va buscando el barco de al lado y ver qué pasa. Por detrás sí que se van reportando, son otro tipo de historias, es otra competición ya. Barcos que van a la vista, insisto, porque son muchísimos barcos los que están en el agua, 36, son más que los que salieron si no recuerdo mal, que los que salieron en la edición anterior, y están ahí. Y yo hago una apuesta ahora mismo a que todos van a estar, los 10 primeros van a estar en el Atlántico, bueno, sin lugar a dudas para fin de año, pero digo para Navidad. Bueno, quizás no, los 3 primeros, pero los 3 primeros seguro para Navidad, pero antes de fin de año están al menos 10 seguros y van a pegar un apretón todavía, viendo si se respeta la meteo que hay para una semana vista. Bueno, muy, muy interesante también cómo van a seguir subiendo. Bueno, pues anotamos ese dato. De los 36 barcos, 10 doblarán probablemente el Cabo de Hornos antes de que termine este año 2024 y inaugurarán el 2025 ya en el Atlántico, ¿no? Sí. Subiendo ya. Así es. Bueno, antes de despedirte, Juan, ya sabes que nos pones siempre al día de cómo están las cosas en Valencia. ¿Tienes alguna última noticia de tus amigos y las personas queridas que viven allí? No, me encantaría tener noticias diferentes a las que hayamos podido decir hace 15 días, ¿no? Pero esto es para mucho tiempo, es complicado porque además cada familia es un mundo, cada negocio es un mundo en sí mismo. Hay gente que ha sido capaz de salir adelante y de hacer lo que puede. Hay gente, pues he visto a una chica, una veterinaria que lo ha perdido todo, menos las ganas, y está atendiendo a animales, que por cierto es importante recordar que vivimos en un mundo junto con nuestras mascotas, con nuestros perros y gatos. Uh-huh. Se perdieron muchísimos, pero los que han quedado realmente han sufrido un montón. Era una cosa que a mí me impactó mucho ver lo mal que lo estaban pasando los perros en concreto. Yeah. Y bien, lo que sí hay es alegría, ganas de tirar para adelante, esperanza, sigue habiendo mucha lágrima, pero también mucha lágrima de emoción, que es lo que hay que tener, y seguir empujando. Bueno, pues desde aquí nuestro recuerdo y felicitar las Navidades, ¿no? A todos nuestros amigos valencianos que nos escuchan y, por supuesto, a ti también, Juan. Así que, si Dios quiere, en el 2025 nos volvemos a escuchar y nos vuelves a poner al día de cómo van las cosas en esta interesantísima Vendée Globe que nos gusta tanto seguir contigo. Muy bien, que nos traigan muchas millas por delante, Papá Noel. Un abrazo fuerte. Un abrazo. En A Son de Mar, historias del museo. En Historias del Museo abrimos la puerta que solo abrimos para las grandes ocasiones. Y aunque, si bien es cierto que cualquiera de los museos que tenemos en España dedicados a la mar merecen nuestra admiración, el Museo Naval de Madrid es mucho más que un museo al uso. En él, además de piezas expuestas de extraordinario valor, sus fondos y los archivos que albergan la importante documentación que da fe del desarrollo de la Marina Científica Española en los siglos XVII al XIX, lo convierten en el mejor escenario para sumergirnos en la rica y épica historia naval española. Hablamos del Museo Naval en Madrid con Enrique Esquivel, capitán de fragata y subdirector del museo. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Muy buenas. Buenas tardes, pues fenomenal. Encantado de hablar con vosotros. Igualmente, nosotros de hablar con usted. Enrique, si buscamos la fecha de inauguración del museo, nos aparece el 19 de noviembre de 1843, bajo el reinado de Isabel II. Desde entonces, entendemos que el museo ha cambiado de ubicación, ha ido ampliando sus fondos y el número de piezas expuestas. ¿Qué museo nos encontramos hoy en día tan diferente al de los primeros tiempos? Pues sí, efectivamente, el museo ha pasado por varias
varios sitios, ¿no? Varias sedes. El primero fue, como has dicho, en el año 1843, se inauguró en el Palacio de los Consejos, en la calle Mayor, donde actualmente está el Consejo de Estado y la Capitanía General. Luego pasó por dos sedes más, la Casa del Platero, cerca del Palacio Real, y el Palacio de los Ministerios, al lado de la Plaza de la Marina Española. Y en el año 29 se trasladó a su ubicación actual, el cuartel general de la Armada. Tuvimos una remodelación importante entre los años 2019 y 2020, y realmente yo creo que ha mejorado muchísimo. El museo es un museo moderno, amplio, que yo creo que sorprende mucho, muy gratamente, a todas las personas que entran en nuestro museo. Sin duda, sin duda. La historia naval española, Enrique, es una historia de descubrimientos, exploraciones, batallas y conquistas, ¿no? Una historia que se extiende pues casi 300 años. ¿Cabe todo esto en un museo y alguna pieza más? Sí, bueno, la realidad es que el museo se extiende 700 años, porque el museo empieza hablando de la Marina de Castilla, de la Marina de Aragón, en el siglo XIII, y se prolonga hasta la actualidad. Y sí, bueno, evidentemente necesitaríamos muchísimo más espacio para mostrar todas las piezas que tenemos, todas las piezas que representan la historia de España y desde el punto de vista naval, ¿no? El Museo Naval. El Museo Naval, pues es eso, es la historia de España, y sobre todo nos damos cuenta cuando lo vemos, que es un recorrido historiográfico, vemos cómo España, cuando ha tenido una armada potente, ha sido una nación importante en el contexto internacional, ¿no? El primer mapamundi proyectado de Juan de la Cosa, el estandarte de la Liga Santa en la batalla de Lepanto, la batalla de Trafalgar también presente, e infinidad de piezas y objetos, como decimos. ¿Cómo estructuramos la visita al museo para que no nos perdamos un solo detalle? Sí, bueno, en el museo se pueden hacer dos recorridos. Un recorrido cronológico, que se inicia con las marinas medievales de las coronas de Aragón y Castilla, y que discurre por la historia de la Armada hasta la actualidad. También se puede hacer por salas monográficas. Tenemos una sala, por ejemplo, de la Edad de Oro de la construcción naval en España, en el siglo XVIII, donde tenemos unos modelos de arsenal impresionantes. Luego tenemos la defensa de las rutas marítimas comerciales en otra sala, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, y otra sala monográfica sobre la construcción naval en la era del vapor. Y finalmente tenemos una de la Armada hoy, una serie de vídeos en las cuales exponemos de qué consta la Armada hoy en día. Nada, que no es fácil no perder detalle. Diría que el museo pide más de una visita, ¿no? Sí, por supuesto. Merece más de una visita, porque es muy difícil verlo en una sola visita, ¿no? Yo creo que hay un límite temporal de mantener la atención, ¿no? Que podría estar entre 1 hora y media y 2. Pero el museo necesita mucho más tiempo, porque necesita varias visitas, sí. Es tanto lo que exponemos y tan interesante que necesita varias visitas. Sí. A su modo de ver, ¿hay alguna etapa especialmente rica en contenidos presente en el museo? Hay varias, ¿no? Pero hay varias ricas en contenidos. Pero yo destacaría la Sala de los Descubrimientos, en la que tenemos la joya de la corona del Museo Naval, que es la carta de Juan de la Cosa. Y también tenemos otras cartas náuticas, como la copia de la que probablemente usó Magallanes para convencer a Carlos I de que las Molucas estaban en la parte española del Tratado de Tordesillas. Tenemos grabados de la Casa de Contratación, instrumentos náuticos de los siglos XV y XVI. En fin, es que el siglo XVI español es tan rico, es tan importante, que realmente solamente esa sala ya merece una visita detenida. Sí, sin duda. Y luego también, bueno, pues por apuntar algo, todos esos mascarones de proa, ¿no? Que miran a uno como si la historia lo estuviesen contemplando como si estuviesen contemplando al visitante. Sí, efectivamente. La sala donde se encuentran los mascarones de proa es una sala que gusta muchísimo, sí. Y yo destacaría también la sala de la Edad de Oro de la construcción naval española, la del siglo XVIII, porque ahí tenemos modelos de arsenal que son los modelos que se construyeron en el siglo XVIII. En aquella época no existía el PowerPoint y había que mostrar a las personas que decidían que se construyera un barco, es decir, a los ministros de la época, incluso a los monarcas, cómo iban a ser los navíos y las fragatas que se iban a construir. Y esos modelos de arsenal que tenemos nosotros, que es probablemente la mejor colección existente en el mundo, están expuestos en la sala de la construcción naval del siglo XVIII.
Una sala que está presente, corríjame si me equivoco, en la misma que los Mascarones, es el mismo espacio. No, está en otra. Los Mascarones están en la parte de la construcción naval del siglo XIX y XX. Vale. Hay otras, es otro de los patios, porque el museo tiene dos patios interiores, y en uno está en el siglo XVIII y en otro está ese que dice usted, donde están los Mascarones de proa. Sí, sí. Enrique, a la exposición permanente se unen las temporales, ¿no?, que de vez en cuando pueden verse. Sí, efectivamente. Efectivamente. Y en concreto tenemos preparada una para el año 2025, una exposición que se va a denominar Annus Mirabilis, que significa en español el año de las maravillas, porque queremos resaltar la trascendencia que tuvo para la monarquía hispánica el año de 1625, en el que hubo una espectacular racha de éxitos militares y navales que mantuvieron el prestigio de España. La exposición se va a hacer alrededor de un cuadro desconocido por el público hasta ahora, que llevamos tiempo restaurando y que estará restaurado en su integridad en abril, cuando empiece la exposición, porque la exposición es desde abril hasta septiembre, y es el cuadro titulado Sitio y empresa de la ciudad de Salvador de Bahía por don Fadrique de Toledo, capitán general de la Armada y del Ejército del Mar, Océano y Reino de Portugal. Es un lienzo de gran tamaño, del siglo XVII, un poco posterior a los hechos que relata. Es una maravilla y la exposición va a estar todo alrededor de ese cuadro. Creo que va a ser una exposición muy interesante, muy interesante. Es la próxima exposición temporal que tendrá lugar en 2025. ¿Entre qué fechas? La inauguramos a mediados de abril hasta finales de septiembre. Muy bien. Imaginamos que el museo pues llevará sus estudios y sus estadísticas, ¿no? De las piezas expuestas, ¿cuál es la más valorada por los visitantes, la que concita un mayor interés? Pues la más valorada, evidentemente, es la carta de Juan de la Cosa, porque hay que tener en cuenta que está realizada en el año 1500, es decir, que el año que viene va a cumplir 525 años, y su importancia radica, aparte de su antigüedad, en que es la primera carta náutica en la que se representa el continente americano. Es una carta realizada como su nombre indica, por Juan de la Cosa, que había ido ya en 2 viajes con Cristóbal Colón. Luego hizo él varios viajes, era propietario de la nao Santa María y también era cartógrafo. Y esa carta se supone que está realizada para mostrar a los reyes católicos cómo era el mundo en ese momento. Porque hasta entonces no se había representado nunca lo que se conocía de América, ¿no? Cuando se ve la carta se ve que de América, en el año 1500 se conocía poco. Se conocía el mar de las Antillas, las islas de las Antillas están bien representadas, incluso Cuba ya se reconoce que es una isla. Sin embargo, la parte norte o la parte sur de la parte norte de América, o sea, lo que sería la península de Florida, por ejemplo, no está representada, porque no se conocía. Lógico. En la parte de Sudamérica, solamente una pequeña parte de Brasil, porque claro, en 1500 todavía se estaba descubriendo, se estaba dibujando el mundo, se estaba cartografiando el mundo. Y hay que tener en cuenta que eso lo hicimos precisamente los españoles. Enrique, ya tenemos un pie en las Navidades. Ahora los niños empiezan a tener vacaciones. Seguro que el público infantil es un público agradecido, ¿no?, cuando visita el museo. Un museo especialmente también, no diría que diseñado, ¿no?, porque esa no sería la palabra, pero en el que el público, digamos, familiar también tiene un buen lugar donde poder recrearse con todas estas piezas. Sí, bueno, de hecho nosotros tenemos visitas de colegios, tenemos un convenio con la Comunidad de Madrid. Todas las semanas tenemos 2 días en los cuales nos visitan colegios. Hacemos actividades con ellos, y bueno, y efectivamente, y ahora en Navidades, pues es un plan estupendo, ¿no? Claro que sí, visitar Madrid. Los niños, pues, supongo que les gustan los modelos de los barcos. Sí, visitar Madrid y pasar por el Museo Naval, pues yo diría que es una visita obligada, ¿no? Nos gusta terminar, Enrique, con esta pregunta sabiendo que no tiene fácil respuesta. ¿Hay alguna pieza a la que tenga usted especial admiración? Especial, o sea, pieza o espacio. Sí, bueno, volvería a mencionar una vez más, y creo que ya van 3 o 4, la carta de Juan de la Cosa, ¿no? Pero en general la sala de los descubrimientos, la sala de los descubrimientos donde se encuentra la carta de Juan de la Cosa y donde se encuentran las otras cartas
de las que hablé, el hemisferio Guzmán, que es la carta esa de Magallanes, el padrón real, que es un objeto muy desconocido, que lo llevaba a cabo la casa de contratación, y el padrón real es donde se iba dibujando el mundo, ¿no? Todos los pilotos de las naves españolas que navegaban en el siglo XVI y XVII, cuando volvían a España, iban a la casa de contratación en Sevilla y tenían que especificar por dónde habían navegado. Con esos datos se iba dibujando el mundo. Entonces es muy curioso ver a lo mejor un padrón real, que era esa carta, del año 1540, por ejemplo, en el cual de América falta parte de la costa occidental, porque no se había descubierto, ¿no? Entonces, a mí por lo menos me llama mucho la atención y me resulta espectacular, ¿no? Comprobar cómo se iba dibujando el mundo, cómo lo íbamos dibujando los marinos de la monarquía hispánica en esos siglos, ¿no? Para mí es lo más... el siglo XVI español es impresionante, ¿no? Yo creo que probablemente no haya habido ninguna nación en la historia de la humanidad, y fíjense bien lo que digo, que haya hecho tanto por la humanidad como España en el siglo XVI. Cuando todo estaba por descubrir, además. Efectivamente, se estaba descubriendo. Sí. 1843, ya decíamos, fue el año de inauguración del Museo Naval de Madrid, aunque la idea ya se había gestado y había empezado a dar sus primeros pasos bajo el reinado de Carlos IV. Desde entonces, pues han sido muchas, ¿no?, las personas que han trabajado para dar forma y contenido a un museo a la altura de la historia naval que atesora España, lo cual no es nada fácil de conseguir si atendemos a su riqueza y potencia, ¿no?, como comentamos. Una de esas personas que velan para que el legado naval español siga preservado y para que de alguna forma sea la historia la que nos contemple a nosotros es Enrique Esquivel, subdirector del Museo Naval de Madrid, con quien hemos compartido estos minutos. Ha sido un placer, Enrique. Muchas gracias por la visita. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Encantado. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Es tiempo de Navidad, de compartir, de dar y recibir, también de regalos de Papá Noel y Reyes Magos. Uno de los regalos más populares, además de la colonia y los calcetines, pues son los libros. Y para quienes nos gustan leer historias de mar, pues un buen libro se convierte en un regalo fantástico, ¿no? Por eso nos ponemos en contacto con Librería Robinson para sacar ideas con las que ayudar en la elección a Santa Claus y sus majestades. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Juan Melgar, muy buenas. Hola, Jorge. Pues como siempre, encantado de estar aquí. Dos portadas que sin duda llamarán la atención de pajes reales y elfos amigos de Papá Noel, ¿no? Dos títulos, Legendary Boats y El mar en las colecciones del Museo del Prado. Mucha imagen me da que hay en ambos casos. Pues sí, en esta época que ya vamos todos corriendo a buscar esos regalos del último minuto para echar una mano a Papá Noel o a los Reyes o a quien sea que traiga a cada casa los regalos. Sí. Y aquí, pues para dar ideas a Papá Noel, pues, le hemos seleccionado dos libros que le sugerimos que puede llevar a los que se hayan portado bien, claro. Sí. Uh-huh. En el caso de Legendary Boats, ahí vamos a encontrar, como su propio título dice, ¿no?, barcos legendarios, ¿no?, los que encontramos en este libro de Kenneth Becken, que son barcos de leyenda con esa estética que los acompaña, que tanto nos llama la atención, ¿no, Juan? Sí, exacto. Becken of Chaos, para los que no lo sepan, es una familia de fotógrafos de la isla de Wight en Inglaterra que llevan, yo creo que no sé cuántas generaciones ya, pero vamos, bastante más de un siglo, sacando fotografías a barcos sobre todo a barcos de recreo, vamos, principalmente a barcos de vela en esa zona de que es un poco el núcleo más importante de la vela en el Reino Unido, en Inglaterra. Sí. Y bueno, estos son todo fotografías en blanco y negro, es un libro gran formato y son todo barcos de vela, veleros de principios del siglo XX, principalmente, y es un libro espectacular. Es un libro de esos pues con cada página se queda uno ensimismado, viendo pues esos barcos, ¿no?, que ahora pues poco menos que imposibles, ¿no? Sí. Nos parece, porque hoy en día pues van con
ninguno lleva esa cantidad de velas, ese aparejo desplegado de esa manera, aunque quizás sean más eficientes y más rápidos, pero esa majestuosidad, esa elegancia y esa belleza que tienen esos barcos, pues esos los Five, los Harrishoffs, los Watson, en fin, toda esa época de esplendor y de gloria de la vela está aquí retratada de una manera magistral. Hablamos de un libro apaisado, con fotos fantásticas y donde la calidad de edición también pues acompaña mucho, ¿no? La calidad es perfecta. Esto es tirar a parado si uno compra esto a alguien que le gusten los barcos de vela, desde luego. Es casi una inversión, más que un gasto, este libro. Exacto. Sí. Oye, ¿y qué decir del Museo del Prado, ¿no? Una de las pinacotecas más importantes del mundo, en la que fíjate, se nos pasa por alto a veces los cuadros de contenido náutico que pueda haber, y que muchos de ellos están recogidos en este libro que ya mencionábamos, ¿no? El mar en las colecciones del Museo del Prado. Cuéntanos, ¿qué podemos ver en él? Pues sí, nosotros cuando pensamos, obviamente, en un museo relacionado con el mar, ¿no? Uh-huh. Enseguida pues nos viene a la cabeza el Museo Naval. Sí. Pero no muy lejos de allí, el Museo del Prado tiene muchísimos elementos marítimos, náuticos, relacionados con el mar en todas sus pinturas, mucho más de lo que pensamos. Y eso es lo que Ediciones del Viso ha hecho con su libro El mar en las colecciones del Museo del Prado. Es un libro también grande y bonito, muy, muy visual, pero al que también acompañan textos de expertos en el mundo del arte, que van comentando pues todos los aspectos navales o marítimos en los que que aparecen en los cuadros que están allí expuestos, en las obras ahí expuestas, y ahí vemos infinidad de artistas de todo tipo, pues no, sobre todo los temas, ¿no?, que podemos ver, pues son muchas veces temas mitológicos, los naufragios también abundan, los temas religiosos, o sea, de repente, pues eso, pues el evangelista o no sé, pues un santo o lo que sea. Obviamente no pueden faltar tampoco las batallas, hay mucho de Trafalgar, pues ese cuadro, por ejemplo, de Churruca ahí herido en la batalla, o sí, las postrimerías de la batalla. También hay mucha escena portuaria en los cuadros del museo. Luego también, ¿no?, grandes conocidos, ¿no?, más modernos, más del siglo del XIX y del XX, ¿no?, de principios como son los Sorolla. En la obra de Sorolla está muy presente el mar. Tienen ese cuadro que es de esos que impresionan, además, porque tiene ese título que a nadie deja indiferente, ¿no?, que son esos dos hombres que están atendiendo a un pobre chico joven en la bodega de un barco, y el título del cuadro es Aún dicen que el pescado es caro. El pobre niño está ahí ya moribundo, y dices, pues eso es mira, qué mayor reconocimiento que esa obra y que ese cuadro, ¿no?, a la labor de los sufridos pescadores, que ahora están viéndose ahí su trabajo, sí, muchas veces está en peligrar ahora mismo. Y bueno, es un libro, la verdad es que fantástico, fantástico. Uno para tener, para regalar, y del que uno, le va viendo y se queda con las ganas de decir, pues la próxima vez que vaya al Museo del Prado, la verdad es que me voy a fijar en todo esto. Pues claro que sí, un libro del que nos hablas muy bien, que recoge cuadros de diferentes épocas y autores, lo que tiene también, por otro lado, mucho de contenido histórico, ¿no?, pudiendo hacernos una idea de cómo eran los barcos y las flotas en un momento determinado de la historia. Exacto, ¿sí? Pues esas, por ejemplo, todos esos cuadros que estaban antes en el Salón de Reinos, que representan las batallas, por ejemplo, la recuperación de Salvador de Bahía por Fadrique de Toledo, sí, ese tipo de grandes cuadros con batallas que se ve con todo lujo de detalles, ¿no? Pues eso, la disposición de las flotas, los personajes, todos, o sea, son unos cuadros fantásticos para quedarse mirando, y uno se siente pues casi como si pudiera ver en directo cómo era y cómo pasó y cómo se desarrollaban todos esos episodios. Y si además va acompañado de buenos comentarios y ensayos de plumas reputadas, pues mira, pues mucho mejor. Suenan, ya decimos, campanas y cascabeles, las de Navidad. Para que nos cojan con los deberes hechos, ¿cómo nos ponemos en contacto con Librería Robinson? Juan, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira, nada como sugerir a Papá Noel y a los Reyes Magos o recordarles la dirección de nuestra librería, que está en la calle Santo Tomé, número 6 de Madrid.
Sí. Y vamos, aquí tenemos todo lo que quieran ver. Y luego, si alguno tiene dudas sobre qué escribir en su carta, pues puede escribirnos a nosotros a preguntar por email o llamarnos por teléfono o mirar nuestra web nauticarobinson.com. Y ahí pueden ver pues todo lo que tenemos. Tomamos nota de todos estos detalles, de todos estos datos y nada, solo nos queda desearte una feliz Navidad, un 2025 fantástico, que sigas ahí en tu librería, rodeado de libros, de buenos libros y que los podamos seguir comentando en este podcast. Juan, así que hasta la próxima. Pues también desear una feliz Navidad y un 2025 estupendo para ti y para todos los oyentes del podcast. Y vamos, yo encantado de seguir aquí comentando libros y disfrutando y aprendiendo de nuevas lecturas y disfrutando de tu magnífico podcast también, que la verdad es que cada día tiene más éxito y cada vez más gente que viene por la librería nos hablan de cómo les gusta. Pues enhorabuena. Pues un brindis por ello. Así que quedamos para el próximo capítulo. Un abrazo. Un abrazo, Jorge. Es una sensación muy difícil de explicar porque es sublime. O sea, es majestuoso, sublime. Al mismo tiempo ves la soledad, ves una naturaleza que está impoluta, ves algo, muy difícil de entender, pero es una sensación única. Javier Babé, capitán de la Idus de Marzo, el primer barco español en llegar a la Antártida en nuestra historia reciente. Lo hizo en 1982. Don Cayetano Valdés, ¿os suena? Hablamos de él en el anterior podcast. Las Españas de ultramar y sus exploraciones tienen mucho que agradecerle. Por eso conviene volver a recordar su figura, porque nos han quedado cosas por contar. Adelante, Josu. Hola, muy buenas a todos. Sí, nos quedó una segunda parte intensa, pero bueno, como la anterior. Y lo habíamos dejado pues en la batalla de San Vicente en 1797, cuando estuvo defendiendo, luchando y salvando a la Santísima Trinidad con el Pelayo, ese gran cuadro que está en el Museo Naval, y después con Mazarredo y su escuadra defender el puerto de Cádiz de Nelson y echarlo al final, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pasado eso, hay una nueva alianza con los franceses, con Napoleón y nuestro Borbón, y en principio en Cartagena, incorporado con una escuadra combinada, pues de Cádiz fueron a Brest y allí le quitaron el Pelayo, que el Borbón accedió, Godoy accedió y se transfirió a la República Francesa, y entonces mandó en su buque insignia el Neptuno. Ahí fue a Santo Domingo y sofocó una rebelión y luego ya volvió a Ferrol. Y en Ferrol estalló la guerra contra Inglaterra. En 1800, ahí defendió un poco con fuerzas sutiles en los ataques británicos, y en agosto de 1805 salió de Ferrol con la escuadra combinada en la famosa batalla de Trafalgar. Valdés en el combate de Trafalgar, su actuación fue heroica, destacada, con su navío, el Neptuno, después de combatir contra el buque que lo atacaba, auxilió a Lucentaure, que estaba hecho un Cristo, el del Villeneuve, y el Santísima Trinidad, maltrechos y desarbolados. Al final, fue herido, aguantó como pudo. Como sabemos, aquello fue una derrota a pesar nuestro, pero una derrota. Y en principio, él al final herido, hasta recogido en Cádiz con el barco destrozado, ascendió a jefe de escuadra. Y allí, siguiendo siempre las órdenes de Napoleón, no sé si os suena de las órdenes que tengamos ahora de otros, pues había que pasar a Toulon toda la escuadra, pero Valdés ya sospechaba que ahí había algo y receló, y con un pretexto de mal tiempo arribó a las Baleares justo cuando se produjo el levantamiento del 2 de mayo, con lo que entonces salvó la flota de que pudiera ser utilizada contra nosotros mismos, ¿no? En la Guerra de Independencia combatió en tierra en la batalla contra el general Blake. Fue herido, después se ascendió a teniente general y fue capitán general y jefe de Cádiz, y allí defendió la isla de Cádiz, porque era una isla al mando de las fuerzas sutiles, patrullando por los caños y manteniendo a raya las fuerzas. Acaba la guerra, viene Fernando VII, Borbón, como todos sabemos, implantó de nuevo el régimen absoluto y le
supuso ser confinado. Un héroe como él, confinado como tantos otros. Se intentó liberarlo, pero no pudo ser hasta que llegó la sublevación de Riego y el trienio constitucional. Allí volvió a ser nombrado gobernador de Cádiz y defendió, como veremos después, pues con armas, otro ataque de los franceses con los Borbones. El 13 de diciembre de ese año, bueno, el caso es que fue diputado en ese trienio, diputado, y defendió pues un poquito los intereses del país. Después, los acontecimientos van precipitándose. Los séptimos se niega a cumplir el mandato porque ya estaba arreglándose con los famosos 100.000 hijos de San Luis, que es como la actual OTAN, pero en aquella época, la alianza entre los gobernantes de la época. Y primero el hijo de Alcalá Galiano decretó que el rey no estaba en condiciones y lo trasladaron a Cádiz. Allí es donde estaba Cayetano Valdés junto con otros en una nueva regencia. Para defender un poco la legalidad constitucional de la Constitución de 1812. Allí hubo un combate, los franceses con sus 100.000 hombres y el estado que se encontraba el país, llegaron hasta allí, y allí fue una defensa lo más que se pudo hacer en una situación como aquella, con esos 100.000 hijos de San Luis, ¿no? Ese ejército, esa alianza extranjera apoyada por el Borbón, y al final tuvieron que rendirse. Nuestro magnífico rey se comprometió a cumplir unos determinados pactos con quien lo habían tenido en Cádiz, pero cuando lo quiso llevar él en la falúa a entregar al duque de Angoulême, que era el jefe de los franceses, de los 100.000 hijos de San Luis, ya vio el propio francés que Fernando VII no iba a cumplir con su palabra y hubiera perecido víctima de sus represalias. Entonces el francés, porque se negó de todas en retirarse tal y como le avisaban los franceses, y entonces iba a ser arrestado para luego ser colgado, como hizo con tantos otros el Borbón. El francés, el duque de Angoulême, hizo una estratagema, lo arrestó preventivamente en uno de los buques de su pabellón y a ese buque le dio orden de zarpar directamente para Gibraltar, con el único propósito de salvarlo, donde en la colonia inglesa se pudo trasladar a Londres, donde estuvo 10 años hasta que murió el rey Felón. El rey Felón, donde ahí fue tratado como un héroe, no como aquí, que tratamos mal a nuestros héroes muchas veces. Una vez muerto el Felón, la reina le concedió una amplia amnistía a la reina regente, y Valdés pudo volver a España, recuperó toda su categoría, se le reconoció como capitán general de Cádiz, de la Armada, y con cargo en Cádiz, y prócer del reino. Pero ya el hombre, después de todo lo que había hecho, que puedo hacer el resumen anterior de la búsqueda del estrecho de Fuca, la batalla de San Vicente, las expediciones a Argel a la orden del capitán Toni, el capitán Antonio Barceló, etcétera, el hombre ya murió y fue enterrado en San Fernando. Después se dispuso el traslado al Panteón de Marinos Ilustres en 1851. Un hombre liberal, patriota y maltratado como tantos otros. Y este es un poco el resumen de la segunda parte de una historia que siguió siendo gloriosa, aunque en principio por los propios compatriotas fue de derrota en derrota, por desgracia, ¿no? Pero sin embargo fue gloriosa y grande. Y esta es un poco la historia muy resumida de don Cayetano Valdés. Hombre de mar. De la Orden de San Juan, Jerusalén, Rodas y Malta. Hombre de mar de los de antes, marino, militar, algo de explorador, cuando había tantos territorios que descubrir. Las Españas de ultramar y sus exploraciones no bajan la guardia, y en cada episodio rescatamos una figura de relumbrón de nuestra historia naval. Hoy le volvió a tocar el turno a don Cayetano Valdés, que nos ha visitado de la mano de Josu Jiménez. Josu, una vez más, muchas gracias, y aquí te esperamos en el próximo capítulo. Recomiendo que lo busquéis y lo leáis. Pues sí, muchas gracias. Hasta el siguiente. Un abrazo. Ven, hasta luego. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación.
Afrontamos el último tramo del podcast con un asunto de vital importancia cuando navegamos en condiciones de visibilidad reducida. El Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes, el RIPA, regula en una de sus reglas, concretamente en la 34, el uso y frecuencia de señales acústicas y luminosas cuando se hace necesario su empleo. Bien por niebla, chubasco intenso o por ese tipo de lluvia fina que todo lo empapa y puede convertirse en una auténtica cortina opaca que apenas pues deja ver, ¿no? Aunque dispongamos a bordo de toda la electrónica necesaria, conocer estas señales pues se hace imprescindible y es de obligado cumplimiento además. Así que vamos a hablar de ello con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes. Oye, llevamos radar a bordo y ICE y todo lo que haga falta, lo cual no nos exime del conocimiento de las señales tanto acústicas como luminosas que debemos emitir, ¿no?, en caso de reducida visibilidad. Sí, por supuesto, es un apartado del propio Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes. En concreto es la parte del propio reglamento que habla de señales acústicas y luminosas. Y dentro de lo que es este apartado de las señales acústicas y luminosas, trata dos tipos de señales acústicas. Habla para las señales relativas al tema relacionado con la maniobra y advertencias, y la parte relacionada con la baja visibilidad, ¿no? Dentro del primer bloque de lo que sería señales de maniobra, el propio reglamento nos indica pues unas formas muy sencillas, fáciles, claras y muy eficaces de indicarle a otro buque nuestras intenciones de lo que vamos a hacer. Y no tiene por qué ser nada relacionado con la baja visibilidad. Estamos hablando de maniobras, un barco entrando, un barco saliendo de un puerto, normalmente en la parte de maniobra, y mis intenciones de hacer una determinada maniobra la podemos indicar simplemente con una señal acústica o luminosa, porque en esta parte también puede ser luminosas para el tema de la noche, ¿no? Pues si intento caer a estribor, pues una pitada corta me indica que quiero caer a estribor. Una pitada corta significa una pitada aproximadamente de un segundo, ¿no? Si quiero caer a babor, son 2 pitadas cortas. Bueno, si quiero dar atrás, son 3 pitadas cortas. Con la cual es algo muy sencillo que fácilmente entiende todo el mundo a la hora de hacer una maniobra, y ya sabe cuáles son nuestras intenciones y queda totalmente claro, ¿no? Es una forma fácil, sencilla, como estaba diciendo, ¿no? Una forma clara para hacer estas maniobras. Podemos hablar de barcos pequeños y grandes, pero ¿qué es un barco pequeño y uno grande, ¿no? Emitir señales acústicas y también luminosas desde un barco requiere pues cierto material a bordo, ¿no? ¿Cuál es este, Roberto, y de qué eslora depende que llevemos uno u otro? Sí, el propio reglamento, en esta parte de relativas señales acústicas y luminosas, establece los equipos para señales acústicas, ¿no? Y nos indica que pues barcos entre 12 y 20 metros de eslora tienen que llevar un pito al lado de un pito, como cualquier dispositivo que es capaz de producir señales reglamentarias, pitadas reglamentarias, un tifón, lo que se conoce como un tifón a bordo de los buques, ¿no? Y entre 20 y 100 tiene que dar un pito y una campana, porque va a haber que emitir señales consistentes en el sonido de una campana para los barcos que están fondeados, y en más de 100 metros de eslora, pues pito, campana y gong, como decimos, toda la orquesta completa. Sí. Lo llevan los barcos por encima de los 100 metros. Sí. Y habla también de barcos por debajo de los 12 metros, considera barcos pequeños, pues deben llevar cualquier medio para hacer señales acústicas que sean eficaces. La típica bocina de gas que estamos obligados a llevar a bordo, pues en parte es para hacer estas señales acústicas en cuestiones relativas a maniobra. Después podemos hablar un poco de las que son las señales relativas a la baja visibilidad, ¿no? O también dentro de las de maniobra contempla la situación de barcos que pretendan alcanzar a otro barco en zonas un poco que haya canales, entradas y que sean un poco comprometidas. Si un barco quiere adelantar a otro, pues emite unas señales acústicas para indicarles la intención de esa maniobra, e indicándole también si quiere adelantar por estribor o quiere adelantar por babor, porque podría hacerlo por cualquiera de las bandas, ¿no? La señal de adelantamiento podemos decir que son 2 pitadas largas. Si va a continuación emitimos una corta, es pretendo alcanzarte por la banda de estribor, y 2 pitadas largas seguidas de 2 cortas, pretendo adelantarte por la banda de babor, ¿de acuerdo? Y el barco que escucha esa señal pues puede dar la confirmación de la maniobra, decir, oye, ok, perfecto, te voy a ayudar, colaboro en que realices esa maniobra sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Cuando estamos hablando de señales luminosas, hablamos también de elementos y material que debemos tener a bordo al margen de los propios de la navegación, de los que utilizamos pues, para la posición, por ejemplo.
Bueno, los barcos para estas señales luminosas se utiliza lo que es una lámpara un proyector, una lámpara de gran intensidad que se llama lámpara Aldis, que nos permitía pues, emitir señales luminosas. Esas señales luminosas, cuando se habla de la parte de maniobra, no de la parte de visibilidad reducida, que no existe esa posibilidad, establece que tenemos que son potestativas, no son obligatorias las señales luminosas dentro de la parte de maniobra. Es decir, en el primer bloque, la parte relacionada con la maniobra, sí que podemos hacer las señales luminosas, lo haríamos con una lámpara de gran intensidad, un proyector, que también posteriormente sirven para hacer las señales para llamar la atención. ¿Vale? Una lámpara de gran intensidad, pues marcando o iluminando la zona del peligro, pues indicamos que tenemos una zona que hay un peligro. Y si quieres comentamos un poco las de visibilidad reducida. Sí, claro. Que son estamos obligados, porque estas reglas es de obligado cumplimiento, aunque parezca que es un poco, no sé, antiguo, fuera ya de lugar o anacrónico, ¿no? Pues en la actualidad siguen estando en vigor. Todos los barcos que estén en navegación o que estén fondeados van a tener que emitir unas señales acústicas en situaciones de baja visibilidad, ¿no? Y esas consisten en, podemos resumirlas, parece bastante complejo memorizar o saber cuáles son estas señales, pero en realidad son bastante sencillas, porque en realidad solo tendríamos que saber tres señales, ¿no? Que sería la que emite un buque que vaya en navegación con arrancada, es decir, un barco que vaya con movimiento, que vaya navegando con desplazamiento y con movimiento. Sí. Tiene que emitir una señal larga, una pitada larga, que son una pitada entre 4 y 6 segundos, cada 2 minutos. Y el barco, si está parado, un barco en navegación, pero parado, emite 2 pitadas largas cada 2 minutos. Y un buque remolcado emite una pitada larga y 3 cortas. Es la señal que tendría que emitir ese buque que estuviera remolcado, ¿no? Y el resto de los barcos, todo lo que sería lo que estarían comprendidos entre los buques de pesca, el remolcador, los barcos sin gobierno, capacidad restringida, restringido por el calado, pesqueros, vela, todos emiten una pitada larga seguida de 2 cortes, con lo cual es relativamente sencillo el memorizar un poco las señales acústicas que tenemos que emitir. Y hay que decir, también es cierto, que hay exenciones, porque los barcos de menos de 12 metros hemos dicho que cualquier señal acústica eficaz pueden emitir cada 2 minutos, es decir, que no estamos metidos dentro de este bloque, ¿no? Pero debemos de conocerlos para saber si nosotros observamos unas señales acústicas, oímos estas señales acústicas, saber de qué barco es el que tenemos en la zona, ¿no? Y todo esto va grabado, todo esto va a un equipo que yo automáticamente que se cierra, baja la visibilidad o se cierra niebla, pues accionamos las señales acústicas y emite este equipo que va pregrabado todas estas señales, lógicamente, ¿no? No va a estar ahí un marinero ahí emitiendo las señales acústicas ahí con la campana y con el gong y con toda la orquesta. Sí. No, claro, porque a lo mejor esta es una tontería, ¿no? Pero ¿cuándo podemos considerar que la visibilidad es reducida? A ver si vamos a andar pitando por ahí sin sentido como si estuviésemos en el Molinón. No, tiene que ser una situación en que estamos cerrados en niebla, es decir, que no es una cuestión de que haya poca visibilidad, que haya 2 millas de visibilidad y podemos emitir las señales acústicas. No, tiene que ser unas condiciones de baja visibilidad, es decir, que estemos bien cerrados en niebla. Desde luego, lo que está claro es que el sonido llega donde no lo hacen las señales luminosas que, digamos, poco tienen que ver en condiciones nocturnas de niebla, por ejemplo, ¿no? Sí, las señales luminosas en situaciones de baja visibilidad pues no son operativas, no tendrían ningún sentido, ¿no? Para ese sentido, pues utilizamos las señales acústicas, evidentemente, ¿no? Bueno, la mar es ese amplio espacio en el que la vista llega a perderse en su inmensidad, ¿no? Hasta que las condiciones atmosféricas pues nos la reducen considerablemente y entonces si queremos evitar una colisión, pues igual conviene hacer uso de las señales acústicas y también luminosas que podamos emitir desde nuestro barco, ¿no? Son señales que no son, conviene, ¿no? Es reglamentario. Podemos hablar de un caso en concreto, de un abordaje entre 2 barcos mercantes, un ferry de alta velocidad, hace no mucho tiempo, en Irlanda, un canal en Irlanda, y en el informe contra un bull carrier, pues tuvieron un abordaje, había radar, había VTS, control de tráfico marítimo, y los 2 barcos abordaron cerrados en niebla. Y en el informe del accidente, del siniestro, se puso en manifiesto que los 2 barcos no habían utilizado las señales acústicas y, en base a eso tuvieron problemas. Porque había que utilizar las señales acústicas porque están reglamentadas y están tipificadas y están en vigor en este momento, ¿no?
Desde luego. Y la seguridad marítima siempre, lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Siempre es poco todo lo que podamos hacer para garantizar la seguridad a bordo, tanto de la carga como de, lógicamente, las personas y el propio barco, ¿no? Para eso están todas estas normas y todas estas reglas, que son, como decimos, de obligado cumplimiento. En este caso, nos hemos ocupado de la regla 34, la que hace referencia al uso y frecuencia de señales acústicas y luminosas. Lo hemos hecho con Roberto Bucetas, a quien de nuevo agradecemos una vez más el habernos acompañado en el último programa ya del año, Roberto. Así que te deseamos unas felices fiestas y una buena entrada en el 2025. Pues igual para todo el mundo, felices fiestas. Y finalizamos con unas señales acústicas, si quieres. Hombre. Un barco que tenemos ahí que está flotado. Y tiene que ver el ¿Y qué es? La campana y el sonido del gong. ¿Y qué es lo que nos acabas de decir, Roberto? Pues en ese barco está emitiendo. Qué bueno. 3 repique de campana de 5 segundos a continuación del gong. Sería un barco varado más de 100 metros de eslora. Bueno, pues esperemos que no tengamos que emplear nunca ese código. Un abrazo fuerte, hasta la próxima. Venga, igualmente. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. Pues hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Si los contenidos te han gustado, no dudes en compartirlos en cualquiera de las plataformas que emplees para escucharlos, que puedes seguirnos en Instagram y Facebook, y que si te interesa llegar a tus clientes porque te dedicas al ámbito de la náutica, te ofrecemos la posibilidad de anunciarte con nosotros. Llegar allí donde están tus clientes, ya sabes, no tiene precio y sí un gran valor. Volvemos en 2 semanas. Por el medio, días de celebración y festejo, así que disfrútalos y sácales partido en la mejor compañía. Desde aquí, pues un sentido homenaje a los hombres y mujeres de mar que pasarán las fiestas embarcados. A todos, feliz Navidad y adiós. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. Well, I'm all for Christmas. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Oh, whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. This Christmas, I only wanna be close to you. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos.
En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag #EscuchaMigrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.